Hola, soy Miguel Collado, colaborador del CI. Y estamos en este ciclo de videos orientados a que puedan tener un momento de reflexión, un momento de oración, un mini retiro. Y la temática que estamos siguiendo es el Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Cómo ha sido el Espíritu Santo un hilo conductor para todo lo que Jesús hizo y vino a hacer? Y fue así como en el primer capítulo repasábamos que el Espíritu Santo fue quien produjo ese milagro de la concepción de María, y que la misión de María era dar a luz un hijo que iba a ser una persona muy importante dentro de la humanidad, porque claro, traía el sentir de la Trinidad para hacer que nosotros seamos más felices, para que tengamos una vida más plena. Y después hemos ido acompañando a Jesús primero cuando se va a bautizar en el Jordán y recibe esa maravillosa revelación en que se abren los cielos y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo confío. Y nos preguntábamos qué lo que nos pasaría a nosotros si escucháramos exactamente lo mismo, que somos amados por Dios y que Dios algo nos confía. Y ahí empezó un tema sobre cuál sería la misión que Dios confía en nosotros, y que Jesús se preguntaba qué será lo que él nos estaba esperando el Señor de él. Y ante eso se va a un retiro, se va al desierto y está allí por un periodo muy largo en que se desata un combate espectacular entre el Espíritu Santo y el demonio. Y producto de ese combate, Jesús recibe todos los elementos de discernimiento para tomar una decisión y sale del desierto con una idea clara. Iba a dedicar su vida a anunciar el reino de Dios. Un reino de amor, un reino de perdón, un reino de servicio. Esa era la idea central con la cual salió Jesús del desierto. La vida, su misión, era anunciar el reino. Pero todavía falta aterrizar un poco más ese concepto. Todavía falta llegar más al nivel de detalle. ¿Cómo vamos a hacer esa misión? Y Jesús también tiene una revelación muy importante, que es la que queremos verificar, revisar y meditar en este capítulo de estos mini retiros. Y para ello nos vamos a inspirar de nuevo en Lucas, que un poco más adelante, en el capítulo 4, desde el versículo 16 al 21, narra un pasaje que es vital para poder entender la misión de Jesús y nuestra misión. Dice Lucas en el capítulo 4 que Jesús fue a Nazaret, allí donde se había criado, y que el sábado entró como de costumbre en la sinagoga, o sea, fue a misa, y se levantó para hacer la lectura. O sea, le pidieron que leyera un texto, en este caso, del Antiguo Testamento. Le presentaron el libro del profeta Isaías. Y abriéndolo, Jesús encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Fíjense cómo la obertura de todo lo que va a decir a continuación tiene como antecedente que es el Espíritu del Señor el que está sobre mí, porque he sido consagrado por la unción. Esto es lo que decía el profeta Isaías, años antes de Jesús.
¿Y qué es lo que, cómo continúa? Dice, Él me envió, o sea, el Espíritu me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Y además, a anunciar la liberación a los cautivos. Y continúa, y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Esos son los 5 puntos claves que Isaías confiesa que el Espíritu le ha inspirado. Llevar una buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, darle vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esto es central. Y continúa Lucas que después de leer esto, Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Y miren lo que dice Jesús. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. O sea, el Espíritu Santo que le envió a Isaías, ahora Jesús dice, hoy se ha cumplido este pasaje, el Espíritu Santo me envía también a mí, dice Jesús, para hacer estas 5 tareas. Hasta allí el texto de Lucas. La pregunta que nos podemos hacer es, ahora nosotros, más de 2000 años después, ¿cómo llevamos a cabo esta misión? ¿Cómo llevamos a cabo esta misión? La misión que el Espíritu Santo le comunica a Isaías, que le comunica a Jesús, y ahora a nosotros. Esta misión que tiene 5 puntos. Los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos y los endeudados. Repasemos cada uno de estos 5 puntos. Los pobres. Los pobres. Podemos preguntarnos a quiénes reconocemos en nuestro entorno como pobres, que esperan una buena noticia. ¿A dónde están nuestros pobres de hoy? Y la pregunta de siempre, ¿no? ¿De qué pobres estamos hablando? Por cierto que estamos hablando de los pobres materiales, por cierto que sí, por cierto que estamos hablando de quienes les falta el alimento, los que están pasando hambre. Un poco menos de 1 millón de personas fallecen al mes de hambre. Pero esto tiene un sentido incluso más amplio que esos pobres materiales. También estamos hablando de personas frágiles. Ellos también son pobres. Estamos hablando de personas indefensas. O sea, estamos hablando de los niños. Son frágiles, son indefensos. Estamos hablando de nuestros adultos mayores. Son frágiles, dependen de nosotros. Estamos hablando de aquellas personas que están solas o aquellas que están abandonadas, que están enfermas, que están postradas. Cuando grabamos este video estamos en plena época de la pandemia del coronavirus. ¿Cuántos pobres tenemos que están muriendo, que están enfermos, que están solos, que están en cuarentena y que no tienen para comer y que no tienen contacto, que les falta porque dependen de otros? Entonces, más que generalizaciones, la invitación es que cada uno de nosotros identifiquemos a esos pobres. ¿De quiénes estamos hablando en concreto? En el caso de nosotros,
no haciendo una revisión periodística o sociológica del mundo. ¿Quiénes son los pobres que yo tengo cerca? Y hacer una lista con ellos. Hacer una lista con esas personas pobres que yo tengo cerca, que conozco. Y contemplando esos nombres de las personas que yo tengo cerca que son pobres, hacernos la pregunta de qué sería una buena noticia para ellos y para ellas. ¿Qué recibirían como buena noticia esas personas que ponemos en la lista? Y a continuación de encontrar la buena noticia que sería para ellos, ¿cómo podríamos nosotros llevarles esa buena noticia? ¿Cómo podríamos nosotros decir, mira, algo que sea real, algo que sea concreto? Les invito a que hagan una pausa en el video, tomen un cuaderno y hagan la lista de las personas, y traigan sus rostros a la memoria y pregúntense qué buena noticia podríamos llevarle a ellos. Algo real, algo concreto, algo que podamos hacer nosotros. Pongan una pausa y luego seguimos. Bien, el segundo punto que trata el texto es el de los cautivos. Dice el texto que tanto a Isaías como a Jesús, la misión pasa por liberar a los cautivos. ¿A quiénes reconocemos entonces en nuestro entorno como cautivos que quieren ser liberados? También aquí, ojo, no descartamos aquellos casos evidentes como aquellas personas que están en cárceles, pero también ampliemos el sentido hacia personas que se sienten atadas a situaciones que no pueden cambiar. Quisieran cambiar algo y no pueden. Quisieran vivir distinto y no pueden. Personas que ante eso han perdido la capacidad de soñar, porque se encuentran prisioneros de sus tradiciones o muchas veces de culpas injustas que lo inmovilizan. Pensemos en ellos. Puede que no estén tras rejas, pero sus vidas son verdaderas cárceles, porque no tienen espacios de libertad para soñar. Hagamos también una lista con ellos. ¿Quiénes conocemos y que están así, encerradas, inmovilizadas, por tradiciones, por culpas? Hagamos una lista. Y luego, contemplando esa lista y trayendo a la memoria sus rostros, preguntémonos, ¿y qué señal sería una señal de liberación para ellas y para ellos? ¿Cuál sería una señal de liberación? ¿Cómo podríamos nosotros colaborar para que puedan romper esas cadenas y que gocen de la libertad, de la paz, que es lo que el Señor quiere? Que es como el Señor nos quiere en su reino de paz, de libertad, de felicidad. Los cautivos. Los invito nuevamente a que hagan una pausa en el video, tomen su cuaderno y hagan esa lista de quién estamos hablando.
quiénes son esos cautivos y cuál sería la señal de liberación que podríamos llevarle. Hagan la pausa y seguimos. Bien, el texto continúa con los ciegos. Los ciegos. ¿A quiénes reconocemos en nuestro entorno como ciegos? Que quieren tener la posibilidad de ver. Y nuevamente, por cierto que los que tienen dañada su vista quieren ver, pero ampliemos un poco el espectro. Aquellas personas que a lo mejor tienen sus ojos sanos, pero tienen una venda que no les permite ver a su alrededor. No les permite ver cosas que son maravillosas y gozarse de regalos que le entrega el Señor. No están ciegos biológicamente, pero tienen una venda que impide que vean cosas hermosas. Están iluminados por Jesús, pero viven en las tinieblas de la angustia. Viven enredados en sus problemas. No pueden ver la luminosidad del amor de Dios que está en su alrededor y están con depresión, están con estrés. Y aunque quieren, no pueden. ¿Conocemos a alguien que tenga esa situación? ¿Conocemos a muchos? ¿A muchas? Hagamos una lista con ellos. ¿Quiénes son ciegos? Que aun cuando hay cosas maravillosas no las pueden ver, están incapacitados de verlas. Y traigámosla a nuestra memoria, sus rostros, su voz, su quejido. ¿Cómo podríamos acompañarlos, para que su vida se ilumine? ¿Qué podríamos, algo concreto, algo real, pudiera devolverles la alegría de vivir y puedan volver a sonreír en medio de las dificultades? Porque ciertamente tienen dificultades, pero la vida está llena de luces y sombras y no podemos quedarnos metidos solo dentro de las sombras. ¿Quiénes que yo conozco están por allí, cerca mío, y que yo podría ayudarles a iluminar la vida? Nuevamente los invito a que hagan una pausa en el video y puedan tomar su cuaderno y anotar y desarrollar esta lista y estas preguntas. Bien. Los oprimidos. Los oprimidos es el otro grupo de personas a las cuales Jesús se siente llamado, al igual que Isaías, igual que nosotros, a ir con ellos, ¿no? Y allí, de nuevo, ¿a quienes conocemos en nuestro entorno como oprimidos? Es gente que se sienten discriminados por la sociedad, que se sienten aplastados, que se sienten apartados también. Incluso se sienten apartados por sus familias, que no se preocupan de ellos, por sus amigos, que los han dejado solos. Y en algunos casos incluso por su misma iglesia. Recorramos, tratemos de identificar quiénes son distintos a la mayoría y que están excluidos, están oprimidos, a lo mejor por su color de piel. En el último tiempo ha habido migraciones de distintas personas por distintos países y aparecen personas extranjeras con otros tonos de voz, con otros acentos, con otros colores de piel.
¿Quiénes se sienten discriminados por su nacionalidad o por su género? ¿Cuánto se discrimina a la mujer en el mundo? O por su condición sexual. ¿Cuánto se discrimina a los homosexuales versus los heterosexuales? Recordamos, conocemos a alguien en quien se hace una discriminación, ya sea por su nacionalidad, por su color de piel, por su género, por su condición sexual. Hay discriminados también por su forma de pensar, porque piensan distinto que otros, son perseguidos. Hay discriminados porque pertenecen a minorías. Recorramos. ¿Quiénes se nos vienen a la mente? Y hagamos nuevamente una lista con ellos, por los oprimidos. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué podemos hacer para ayudarles a vivir dignamente a ellos? ¿Cómo anunciarles a estos oprimidos que Dios les ama y que está con ellos, que está con ellas? Que Dios les ama como ama a todos sus hijos e hijas, independiente de su nacionalidad, de su color de piel, de si son hombres o mujeres, si son homosexuales o no. Dios les ama y está con ellos. ¿Cómo poder anunciarles eso? ¿Con qué acción concreta podríamos ayudarles a ellos y a ellas a vivir plenamente, a vivir en paz? De nuevo, les invito a que hagan una pausa para que puedan hacer esta lista y buscar qué pueden hacer por los oprimidos. Y terminada esa reflexión, volvemos a encontrarnos. Bien, el último grupo que habla de este pasaje son los endeudados. ¿A quienes reconocemos en nuestro entorno como endeudados? Que tienen cargas que son insoportables, que le impiden ser felices y vivir en paz. Y están así, amargados, porque están endeudados. Nos referimos, por cierto, a los que tienen deudas económicas, que es una carga muy grande. Porque esa carga económica, esas deudas económicas, influyen en tener alimentación, tener salud, tener, en fin, vivienda, tener educación. Una deuda económica me impide poder avanzar. Pero también hay endeudados que tienen sentimientos de culpa por hechos del pasado y que no pueden revertir. Y viven angustiosamente con ello, con esos sentimientos de culpa. Son sus deudas las que tienen allí. Que no son deudas monetarias, son deudas de hechos del pasado que están allí. Recorramos a quienes tienen deudas con la sociedad, o a lo mejor con la familia, y que se sienten en deuda por algo que hicieron o no hicieron, por algo que tienen y que no han logrado desarrollar. O con amigos, no me atrevo a mirarlo a los ojos, no me atrevo a llamarlo. O con Dios, porque siento que a algo le he fallado. ¿Quiénes? ¿Quiénes sienten que tienen deudas por algo conflictivo? ¿Con nosotros o con otros? ¿Quiénes? Hagamos de nuevo la lista de ellos y de ellas. ¿A dónde están? ¿Y cómo podríamos nosotros ayudarles a saldar sus deudas? Y si la deuda es con nosotros, decirle, olvídate. Este es el año de gracia, borrón y cuenta nueva. Para que recuperen la alegría de vivir dignamente. ¿Cómo anunciarles que Dios les ama y que les perdona
que sientan de verdad que Él no toma en cuenta sus deudas. Para Dios permanentemente es borrón y cuenta nueva. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarle? ¿Con qué acción concreta podríamos ayudarle a que sientan saldadas sus deudas? Sus deudas con nosotros, y allí es fácil, porque basta con que nosotros nos desprendamos de eso. O con los otros, o con Dios. ¿Cómo podríamos decirle? De nuevo les invito a que hagan una pausa en el video para que hagan la lista y piensen en estas personas endeudadas que no están viviendo felices ni en paz por sus deudas. Bien, esta es la misión que nos inspira el Espíritu en nosotros. Lo que salió de las reflexiones de ustedes en estas 5 dimensiones es la misión que nos inspira el Espíritu a nosotros. A Jesús el Espíritu lo inspiró y llegó a tomar una cruz y dio su vida por esta tarea, por esta misión. Y nosotros, cristianos, seguidores de Jesús, tomamos nuestras cruces y lo seguimos. Entonces ahora ya podemos escribir con un poco más de detalle lo que a nosotros nos apasiona. Por cierto que es lo mismo que Jesús, anunciar el reino, pero en particular es lo que ustedes sacaron en limpio de cada una de esas pausas, con cada uno de esos grupos de personas. Y ante eso tenemos una misión personal, una misión que es propia de cada uno. Pero cuando juntos, en la misma familia, nos podemos apoyar a llevar a cabo esta misión personal, vamos a estar desarrollando una misión familiar. Y lo que encontremos, todos juntos en la familia, va a ser nuestra misión familiar. Y de allí también, si nos unimos, si pertenecemos a alguna comunidad, si nos unimos con otros, vamos a tener una misión comunitaria. O la vamos a poder extender a una misión país o una misión continental o una misión mundial. Esto es fundamental para seguir adelante. El Espíritu Santo nos inspira a cómo vivir personalmente, en familia, a cómo vivir en comunidad, a cómo vivir en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. En resumen, para seguir reflexionando, para que pasado este retiro, este mini retiro, este video, puedan seguir dándole vuelta, puedan seguir masticando. La idea es poder tener claro a quiénes les puedo llevar yo hoy una buena noticia. ¿Qué buena noticia les gustaría oír a ellos? ¿A quienes yo podría liberar que se sienten atados en sus vidas con falta de libertad? ¿A quienes podría abrir los ojos para que puedan darse cuenta y ver cosas nuevas en su vida? ¿A quienes se sienten oprimidos por la sociedad, por su familia, por los problemas de esta vida que yo puedo ayudar? ¿De qué forma transmitir que Dios quiere hacer borrón y cuenta nueva? Esos son los ejes de lo que hemos estado conversando. Y con estos ejes, Jesús descubrió su misión y Jesús descubrió de que el Espíritu Santo le soplaba, de que a esto se debía dedicar. Y así fue como dedicó su vida. Y así fue como fue sanando enfermos, ayudando a los más desposeídos, preocupándose de los pobres, de los marginados, los leprosos, las mujeres, los niños, que eran los más marginados de esa época. Inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando ya llega el momento de irse, el momento de la despedida,
nos da un mensaje bien concreto, bien particular, que veremos en el próximo video, en el próximo mini retiro, el discurso de despedida de Jesús y cómo se impregna del Espíritu Santo. Nos vemos. Que le vaya muy bien en su reflexión.